este negocio. Está Carla Bisotti en contacto con nosotros. Ministra, buenas noches, gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván, El Piso y quienes nos están escuchando. Bueno, una primera reflexión de los números que hemos conocido hoy y también de lo que estamos viendo a nivel global, naturalmente. Bueno, nosotros lo dijimos desde el principio, a medida que aumenta la circulación de personas, aumenta la posibilidad del número de casos y que las vacunas no interrumpen la transmisión del virus, lo que hacen es disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Y lo que estamos viendo es eso, sumado a la emergencia de una variante que es mucho más transmisible y al momento, a la fecha, menos grave, menos letal, con lo cual lo que estamos esperando, lo que estamos analizando es un cambio de paradigma de la pandemia, que es esto que ustedes comentaban hace un ratito, es un aumento muy importante del número de casos, una atención importante en el primer nivel de atención, que es el nivel de los testeos y el nivel, digamos, de los casos leves, digamos, lo que esperamos y a lo que apuntamos es que eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes gracias al importante avance de la campaña de vacunación que tenemos, que ha llegado a casi el 83% de toda la población con una dosis y al 70% de toda la población con 2 dosis. Cuando vemos los mayores de 18 años ese número todavía aumenta más y los mayores de 50, que son quienes tienen más riesgo de hospitalizarse y morir, están arriba del 90% en esquema completo. Así que el concepto más importante es que las vacunas no interrumpen la circulación, casos va a haber y lo que tenemos que hablar es de estimular la vacunación y de volver a fortalecer los cuidados, cosa que desde Argentina nunca se dejó de recomendar. El tapaboca, el volver a los espacios abiertos, el no subestimar los síntomas, porque tenemos la variante Omicron en nuestro país, algunas provincias especialmente ya tienen circulación comunitaria, Córdoba es una de esas provincias, Ciudad de Buenos Aires está investigando casos sin nexo, provincia, tenemos investigando también en Neuquén y en San Luis, en Neuquén no, en Tucumán y San Luis, así que la diferencia de Delta y de Omicron es relevante en dos sentidos. El primero es en la letalidad y el segundo es en la transmisión. Delta es mucho más letal y Omicron es mucho más transmisible. Así que el tiempo entre que ingresa la variante y que se hace comunitaria es mucho más corto con Omicron, claro. Y es lo que estamos viendo en Córdoba, por ejemplo. Ahora, ministra, hay una cuestión que si va a haber una explosión de casos, producto de la transmisibilidad que tiene la nueva variante, se impone una pregunta. Obviamente no van a ser las mismas herramientas que utilizaron los estados a lo largo y ancho del mundo que cuando no había vacunas, que ahora que hay. Pero la pregunta es si, como vimos en Alemania, como vimos en Inglaterra, que por ejemplo en algunos lugares suspendieron el público en los estadios de fútbol o algunas expresiones de ocio, de esparcimiento en lugares cerrados, si el gobierno ¿está pensando en eso o cree que eventualmente es una herramienta que podría utilizar durante o después de la temporada? Ahí hay dos cosas. Lo que estaba pasando en Europa, en Alemania, en Austria y en Holanda fue previo a la emergencia de la variante Omicron y es con Delta. La predominancia en relación a esos lugares no es Delta, perdón, no es Omicron, es Delta, entonces eso también se traduce en hospitalizaciones y muertes, sobre todo en personas no vacunadas y sobre todo en personas que han pasado más de 6 meses de su esquema completo de vacunación. Así que desde ese punto de vista hay que diferenciar y hay que analizar cada situación. No es exactamente lo mismo. Lo que nosotros hemos visto en Estados Unidos y en el Reino Unido es que una vez que ingresa la variante Omicron, en una semana, en muy poquitos días, se transforma en comunitaria y realmente evoluciona predominante. Así que desde ese punto de vista la diferencia es grande, por eso hoy tuvimos una reunión con los ministros de salud de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina y la conclusión más importante desde el punto de vista sanitario fue que nuestros países tuvieron medidas oportunas en relación a fronteras justamente para retrasar el ingreso de Delta, retrasar su circulación predominante y para avanzar en la vacunación. Sudamérica, América del Sur es el continente
que tiene más avance de vacunación en el mundo, a pesar de las dificultades en el acceso. Nuestro continente confía en las vacunas. Entonces, como el objetivo de la vacunación es disminuir las hospitalizaciones y las muertes, lo que hay que monitorear es eso. Vamos a tener un aumento del número de casos, por eso yo hablo de cambiar el paradigma. Por eso yo hablo de no subestimar los síntomas, por eso yo hablo de no tener contacto con otras personas si tenemos síntomas, y aunque estemos vacunados, y trabajar en esas medidas de cuidado individual que tienen un impacto importante en lo colectivo, y por supuesto vacunarnos. Si no iniciamos el esquema, si nos falta completarlo, si nos toca el refuerzo, es muy importante avanzar para vacunarse. Ministra, ¿el gobierno tiene alguna suerte de, si se quiere, temor a ver de qué manera pueden, expandirse los casos a partir de las reuniones de fin de año, de las fiestas, y si eso eventualmente se pudiera trasladar a los lugares de veraneo, que estamos ingresando en plena temporada? Imagino que en los distintos lugares de veraneo no está la infraestructura tan desarrollada como para recibir, si hay mucho caudal de gente que va contagiado o se va a contagiar durante su descanso, digamos. ¿Tienen previsto esto? Lo dijimos desde el primer día, con más circulación de personas, la posibilidad de aumento de casos existe y ese cuidado individual es clave. Entonces, desde ese punto de vista, las reuniones, tanto en las fiestas como fuera del ámbito de las fiestas, cualquier reunión social, que por supuesto aumenta en número y en cantidad de personas y en frecuencia en esta época en todo el mundo, es muy importante realizarlas con los mayores cuidados, que son el tapabocas, utilizar los espacios abiertos, mantener las distancias, que corra el aire. Eso que nosotros aprendimos ya hace tiempo, ahora nunca dejó de tener vigencia, pero ahora tiene más vigencia que nunca, porque estamos frente a una variante que, aunque estemos vacunados, se puede transmitir. La diferencia y el cambio de paradigma es que la gravedad es mucho menor, y ese es el objetivo justamente de la vacunación, y esa es la evolución de los virus, ser más transmisibles y no necesariamente más letales. Entonces, la recomendación no es ni temor, ni preocupación, ni pánico, ni cierre, es saber cuál es la situación para realmente tomar todos los cuidados. El Estado Nacional, el Estado Provincial, los Estados Municipales, toda el área de turismo, el área gastronómica sola, no puede, cada una por separado, poder dar respuesta. Si articulamos entre todos con el compromiso de la sociedad y la participación de los medios para trabajar en esto, realmente nos parece que vamos a poder trabajar mejor, teniendo actividades al aire libre, minimizando las aglomeraciones. Si estamos en un evento masivo, usar el barbijo. Realmente tenemos que volver a fortalecer eso. Pablo. Sí, dos preguntas, ministras. Por un lado, cuando habla de nuevo paradigma, de alguna manera uno tiene que acostumbrarse o prepararse para que de acá en adelante, por lo menos por un tiempo, estemos todos los días con un número importante de casos. Cuando hablo de importante, digamos, arriba de este número que se logró ahora, con un crecimiento exponencial. Eso por un lado. Y por el otro, si la clave es la vacuna, ¿se puede en algún momento hablar de la posibilidad de que la vacuna COVID se vuelva obligatoria? Por ahora nos parece, empezando por el final, que la demanda y la confianza de la población en las vacunas es muy importante. Hemos logrado un número muy importante de primeras dosis. Cuando uno ve mayores de 18 años está arriba del 90%. Estamos ya llegando al 80% de coberturas con una dosis de adolescentes y 60% de esquema completo, superando el 62% de niños y niñas entre 3 y 11 años y llegando al 33% de esquema completo. En ese sentido, la demanda sigue siendo muy importante, el stock de vacunas está, nosotros estamos trabajando con las provincias para que se pueda acelerar la vacunación lo más posible. Todas las personas que hayan pasado al menos 5 meses de su esquema completo, poder recibir el refuerzo es bien importante. Y en relación al aumento del número de casos, volver a siempre recordar, nosotros todavía no tenemos Omicron predominante, la situación en la provincia de Córdoba, en digamos, el AMBA y en algunos lugares donde hay Omicron es diferente, y la dinámica de transmisión es la que ya aprendimos hace tiempo. Los cuidados ya sabemos cuáles son, cuanto más los implementemos, seguramente menos posibilidades tenemos de tener ese aumento exponencial del número de casos. Igualmente, sabemos y vimos que cuando empiezan a aumentar con este
este nivel de movilidad, lo que tenemos que ver es las internaciones y las muertes. Y a la fecha, lo que se está viendo en las curvas, sobre todo en los países donde Omicron ha pasado a ser predominante muy rápidamente, es una disparada del número de casos muy digamos, llamativo, sin aumento de la internación. Mientras que los países que tienen Delta sí tienen un aumento de las internaciones y las muertes. Por lo tanto, la herramienta es vacunar, vacunar y vacunar, y los cuidados individuales. Ministra, la última y muy breve. Pase sanitario. Hubo ya algunos rechazos de algunos espacios de la oposición que además confundieron la palabra inminente con eminente. Pablo Augusto, usted que es un fanático del castellano. ¿Cuál es la reacción del gobierno frente a este rechazo de un sector de la oposición? Lo hemos explicado muy claramente. El objetivo del pase sanitario es disminuir el riesgo. Es una herramienta que lo que busca es cuidarnos, cuidar las actividades, justamente para sostenerlas desde el punto de vista de esparcimiento, recreativo y por supuesto desde el punto de vista económico y comercial. Las actividades de más riesgo disminuyen ese riesgo si digamos, las personas que asisten tienen su esquema de vacunación completo, y por supuesto que además saber que uno tiene que decidir entre no vacunarse y poder asistir a lugares que nos interesan, estimula la vacunación. Hay un porcentaje muy importante de la población en Argentina que no es que no se vacunó porque no confía en las vacunas, sino porque subestimó el riesgo, pensó que ya había pasado, estaba ocupado, dejó pasar la oportunidad, y con este incentivo están acercándose a vacunar. Las provincias que ya lo empezaron a implementar han tenido un aumento muy importante de la demanda, y estamos convencidos y convencidas con las 24 jurisdicciones que va a ser una herramienta importante para bajar el riesgo de las actividades, para estimular la vacunación y para mejorar la situación epidemiológica. Ministra, gracias. A ustedes, un saludo grande. Carla Bisotti con el aumento del número de casos. Vamos